Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Cuando todos acudimos a un hospital, uno de los colectivos que tenemos más cerca es el de los enfermeros. Es uno de los primeros que nos atienden, es uno de los que más tiempo pasan con nosotros. Han logrado, estar en la mente de todos por estar en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Y además aquí en Cantabria están de estreno, porque estrenan nueva presidenta. Precisamente ella es nuestra invitada de hoy, Mariluz Fernández. Bienvenida a Popular Televisión. Muchas gracias, buenos días. Acabas de estrenar el cargo hace muy poquito, 2 semanas aproximadamente. 2 semanas, efectivamente, o sea que está muy reciente. El sábado pasado hizo las de la toma de posesión. Estamos a punto de hacer las 2 semanas. 15 días, sí. Bueno, la verdad que estamos acostumbrados a las campañas electorales de los políticos, entonces los colegios profesionales, como son tan tranquilas, o por lo menos parecen tan tranquilas, nos tienen un poco descolocados. No sé si eso es así, se vive con esa tranquilidad desde dentro, ¿hay espacio para ese debate más sereno? Bueno, a ver, generalmente son así, porque suelen hacerse muy hacia adentro y prácticamente no se les da ni siquiera la misma cobertura, a lo mejor periodística, que se les da a otras cuestiones. En el caso, además de lo que a mí me compete como presidencia del colectivo de enfermeros y enfermeras de Cantabria, a mí me parece que es muy importante poner en evidencia que nosotros somos el colectivo profesional más alto, representamos el 1% de la población cántabra, unos 5.100 profesionales, de los cuales 3.800 y pico son los que están en activo en este momento, ¿no? Es decir, esto marca una diferencia sustancial quizá con otros colectivos, ¿no? Y tiene un impacto fundamental, porque tú acabas de iniciar esta entrevista diciendo cuando nos acercamos a los hospitales, pero no solo eso. Cuando muchos más espacios, a la cierto atención es que primaria de salud, porque empezamos por abajo, empezamos por una atención desde abajo, y porque somos el colectivo que está con las personas desde que nacen hasta el final de su vida. Y eso tiene una connotación muy especial, y entonces, bueno, pues yo voy a reivindicar, desde ahora he reivindicado todo el tiempo, pues esa invisibilidad que en muchos aspectos tenemos los profesionales enfermeros en el campo de la salud. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el hecho, pues ahora voy a hablar de una cosa última, pues, porque es algo que además, me tiene muy enfadada, y insisto. El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues me sorprende enormemente que, siendo el nuestro un colectivo del número que te acabo de decir en este instante, el 80% de ese colectivo somos mujeres, aquí en España y en todo el mundo, y francamente, y después de haber estado en una situación como la pandemia, que acabamos de decir, y lo importante que hemos sido, porque somos primera línea, de verdad, infantería pura y dura, al lado de las personas y al lado de los pacientes, no he visto que se haya hecho ninguna cosa si no se haya tenido en cuenta el día 8 de marzo, lo cual no deja de sorprenderme. Entonces dice lo invisibles que somos después de lo que representamos, ¿no? Es decir, que tampoco digo que hubiera tenido que ser solo o por sí solo las enfermeras. Vamos a ver, creo que se podía haber hecho algo relacionado con el mundo de la salud, que a mí me gusta casi más que el mundo sanitario, el mundo de la salud, y podrían haber estado mujeres que puede ser una enfermera, una médico, una auxiliar, en fin, diferentes mujeres que en ese campo han estado en la batalla de esta pandemia, ¿no? Me sorprende. Y entonces aprovecho para decirlo, y lo he repetido ya varias veces últimamente. Sí, lo hemos echado de menos, porque no se trata de que, cuando decía el discurso del héroe, que además debajo de eso se esconden otras cuestiones que al final no ponen en valor y en evidencia realmente el trabajo que realmente se hace. Los aplausos, hablaba ayer en Radio Nacional de España, y hablaba de un artículo de este fin de semana sobre el síndrome del veterano. La sensación un poco de los profesionales enfermeros es que una vez que pasa el impacto, y ahora parece que a uno le dice, ha bajado las UCIs, parece que baja la situación y tal, la gente tiende a olvidarse, porque le han perdido el medio, tiende a olvidarse. Y entonces no se trata de eso. Quiero decir que los que han estado en primera línea, como muy bien, porque ahora yo vengo esta mañana de haber estado con la delegada del gobierno,
Conmigo iban 2 personas de mi equipo, uno de ellos un enfermero que ha estado en el área de críticos todo el tiempo, y como dice, pues realmente las secuelas de ese impacto y de la parte humana son realmente muy serias para los profesionales que han estado en el día a día. Y no se van a pasar pronto, quiero decir que tienen que continuar, tenemos que continuar trabajando, y esto no se puede olvidar. Bueno, de hecho seguís ahí, seguís Claro. llevando a cabo esa labor fundamental. Estamos Claro. hablando de que ahora temporalmente parece que va bajando, no lo tenemos tan Temporalmente, claro. si ahora mismo vemos informaciones del día de hoy, que hemos visto, por ejemplo, como en Italia están volviendo Nuevo a confinar, no hay que perder de vista, no hay que relajarse, es decir, a medida que se vaya inmunizando y demás, las cosas irán mejorando, pero cuidado, la situación no se ha solucionado, y el hecho de que haya bajado gracias a las medidas sanitarias, el trabajo que se ha llevado a cabo, no quiere decir que haya que bajar la guardia. Hay que estar muy atentos a las cosas, porque incluso las informaciones de hoy hemos visto, vale, sí, ha bajado un poco los números en la UCI, indudablemente, gracias a Dios, tengo que decir, por mis compañeros que están muy agotados, pero sigue habiendo gente muy malita. Y los ingresos sí han aumentado, ¿vale? Es decir que, a ver, es interesante ver que somos una comunidad autónoma que dentro del número que ha habido de casos, es verdad que nuestra incidencia de muertes ha sido, bueno, pues baja, se dice proporcionalmente, pero bueno, la que ha sido y al que le ha tocado verdaderamente es el 100%, ¿vale? Como yo dice, si te ha sido tu padre, tu madre, tu hijo, para ti has cubierto el 100%, da igual que te digan que han sido pocos. Hay que pensar en todos. No hay que bajar la guardia de las medidas, y por eso, yo te voy a decir que me decía así la mascarilla, pues sí, para los televidentes es importante que nosotros tenemos que dar ejemplo de nuestras acciones, no solo decir, sino hacer. Mantener, ayer hacía un vídeo concretamente el Consejo General de Enfermería de España, en el que explicaba cómo manejarse los espacios cerrados y la trascendencia de la buena ventilación, cuanto más se ventile mejor, y de mantener la mascarilla siempre que, o sea, cuando se esté en espacios cerrados y aún en abiertos, mantener las distancias, es decir, no hay que disminuir, tenemos por delante, como sabemos, todo el mundo dice cuidado, San José, bueno, los que tengan el puente, Semana Santa, tal. Nos queda un tramo, nos queda un tramo. No, alguna gente yo creo que pensó, bueno, 2021 tal, tranquilidad, porque esto no es tan fácil, los investigadores siguen trabajando, la ciencia sigue trabajando, y todavía hay muchas cosas que están por ver. No relajar medidas, es lo único que yo le aprovecho a decir a los ciudadanos. Hay que tener cuidado, y hay que pensar también que es que nosotros estamos ya a un nivel de agotamiento. Yo no estoy en primera línea exactamente porque, como sabes, soy profesora de la Facultad de Enfermería, ese es mi trabajo habitual, pero mis compañeros y toda la Junta y todos los demás están trabajando, y les veo muy cansados, están muy agotados emocionalmente. Me preocupa mucho que hubiera una cuarta ola. Psicológicamente sí, bastante complicado. Mucho. Siempre digo, porque una persona de mi Junta que está en críticos me decía, y es una gran enfermera, lo puedo asegurar, porque es una persona excelente, muy humana, y me decía, no creo que pueda superar emocionalmente lo que he vivido este tiempo. Ha sido un año, Y nos queda todavía. Y nos queda. Y las enfermeras están ahí, o sea, han estado en los hospitales, han estado en centros de salud, han estado tal, o sea, como rastreadores, las PCRs, ahora las vacunas, es que suma y sigue y sigue y suma. Y todo tiene un límite, somos seres humanos y somos personas, quiero decir. Y sabéis muy bien que muchos de mis compañeros en el tiempo de pandemia han decidido irse fuera de sus casas, tal. Algunos incluso han recibido a veces, no los más, pero sabemos que en casos han dicho, no quiero una enfermera aquí, o sea, bueno. Un poco duro ver esa respuesta, aunque sí que hay que decir que son los casos más aislados. Sí, gracias. Normalmente la mayoría de la gente ha dado su apoyo. Sí, normalmente sí, pero quiero decir, bueno, que sobre todo yo lo que quiero reseñar es que están muy cansados, que por favor, desde aquí pido a todos los ciudadanos que nos ayuden y sean conscientes que el trabajo lo tenemos que hacer entre todos. Y si se tienen las mínimas medidas, las cosas ayudan y mejoran. ¿Seguís vacunando? ¿Seguís rastreando? Sí, de hecho, lo estamos viendo todos los días. ¿Tenéis demasiado trabajo para la cantidad de personal que hay? Claro,
Claro que sí, eso es claro, porque ya además ya se ha dicho, habéis podido ver todos a nivel informativo el tema de la ley de ratios que se está hablando de llevar al Congreso. Nosotros estamos en un ratio, si Europa tiene alrededor de 8 enfermeras por 1000 habitantes aproximadamente, nosotros estamos en la mitad, estamos muy por debajo incluso de otros países de nuestro entorno europeo y francamente, claro, es decir, que la carga, decía una de las personas de mi equipo, hablando, por ejemplo, yo qué sé, no sé si tenemos el tema de las residencias por el medio, el número de personas y el número de pacientes y de personas por enfermero es altísimo. Eso ha hecho también, por ejemplo, lo que habéis visto también en prensa, cuando decían han acumulado 2000 y pico horas, que además eso lo sabéis muy bien, no es al final, dice, que te dé las horas cuando, sino cómo se recuperan ciertas cosas, no hay dinero para recuperarlas. Nadie cambiaría un día de descanso, a veces ni siquiera porque te lo paguen, es decir, que luego ya entramos en el reconocimiento económico, que lo único que se pide realmente es que se reconozca la posición que tenemos que tener ya de A1 como nos corresponde por titulación universitaria. Y la pregunta del día obligada, desde luego, saltó ayer la noticia. ¿Qué opináis vosotros como colectivo de la suspensión temporal de momento de la vacuna de AstraZeneca? Bueno, ¿Hay pues, preocupación o con tranquilidad? A ver, las cosas hay que mirarlas desde un cierto ángulo de precaución, ¿vale? Yo creo que desde esa medida es por lo que se ha hecho desde la Consejería de Sanidad. Aquí no ha habido casos, no es que haya habido en España, pero lógicamente cuando saltan casos ya parece, y así lo ha decidido el Consejo Interterritorial y lo deciden de una manera general, bueno, pues hacer una medida preventiva no está de más, quiero decir que indudablemente ahí tampoco podemos hacer nada porque parece que está dentro de una lógica, es preferible parar un poco y ver qué es lo que pasa, porque más no se ha decidido unilateralmente, sino esto lo han decidido todos los consejeros y toda España. Entonces, bueno, pues bien, nosotros entendemos que esas cosas, pues bueno, están dentro de cuando ya ves que pueden ocurrir, que probablemente, porque está bien, nosotros no hemos tenido ningún caso, ya hay mucha gente vacunada con AstraZeneca y demás, pero no hay que olvidar también, que todos lo sabemos, que también estará por estudiar y ver qué es lo que pasa con las vacunas. Es decir, a ver, hay una secuencia ahora que tendrán que ver y estudiar cómo se van comportando en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros entendemos que la medida está bien tomada, es decir, que no, ahí no podemos decir ninguna otra cosa más, o sea... Bueno, hemos hablado mucho de coronavirus, de la situación, de cómo habéis ido evolucionando, pero la verdad que el Colegio de Enfermería tiene mucho más aparte de esta actuación. Te hemos visto, te lo comentaba al principio, con mucha energía y con mucha fuerza en esa toma de posesión en el Parlamento. Además, ese era el lema de tu campaña. ¿Qué planteas ahora por delante? Bueno, pues efectivamente, me habéis visto con la energía, pero yo, quien me conoce sabe que soy así, y que la verdad es que el lema de la campaña Fuerza Enfermera es absolutamente real, en el sentido de que lo que pretendemos es sobre todo un posicionamiento efectivo de la profesión. Y eso pasa porque realmente haya ese reconocimiento a todos los niveles. Es decir, primero, indudablemente, es un reconocimiento económico, cuestiones como las que yo dije prácticamente al principio, además que no puede ser que los enfermeros estén cobrando la hora de noche a una cosa ridícula que no llega a los 4 euros, porque es que eso parece pues una tomadura de pelo, permíteme que te diga, porque somos profesionales altamente cualificados, con una titulación de grado académica, la mayoría con una formación de máster e incluso hay personas con doctorado, como y tal, y no puede ser esto, porque somos una profesión con capacidad de decisión y autónoma dentro de los profesionales de las ciencias de la salud, es decir, que ya tiene que quedar claro a estas alturas, pues que nosotros no somos dependientes de nada, somos una profesión más, trabajamos lógicamente y tenemos que trabajar en equipo con los compañeros médicos, con los compañeros trabajadores sociales donde están u otros profesionales del ámbito de la salud, pero con competencias y características de toma de decisión propia e intervención propia. Esta Junta de Gobierno va a trabajar mucho en ese asunto con quien tenga que reunirse para insistir y trabajar, y es uno de los objetivos fundamentales indudablemente de esta campaña. Entre otras cuestiones, lógicamente también, antes he nombrado el tema de las residencias sanitarias,
Es un tema que nos preocupa ya hace mucho. ¿Las residencias? De ancianos. ¿Por qué os preocupa? Nos preocupa porque en muchas de ellas, ya sé que la ley a veces no lo recoge según un número, pero no puede ser que no haya enfermeras suficientes en esas residencias, porque a todos nos gustaría que cuando nuestro padre, nuestra madre, o quizá nosotros estemos en un centro de este tipo, como decía María López, que es una de las enfermeras de mi equipo, enfermera de la Residencia de la Caridad, los ancianos no son gente de segunda y requieren cuidados de primera. Y no habrá que esperar a que nos pase algo. Esto es como, no creo que nadie necesite tener un cáncer para pensar que lo mejor es hacer prevención o tener las mejores ayudas, ¿no? Parece lógico, pero bueno, la tendencia del ser humano parece ser que es esperar a que el tsunami venga aquí y entonces actuar. Nosotros creemos que este tipo de cuestiones hay que abordarlas para asegurar un futuro de calidad a las personas cuando lleguen a esas edades o tengan que irse a un espacio donde se sientan bien cuidadas, ¿no? Entonces esa es otra de las reivindicaciones en las que vamos a trabajar. También vamos a trabajar en el hecho de que, independientemente de que uno trabaje en un sitio público o en un sitio privado, pues no dejar de ser enfermera, porque que yo sepa nadie está cuidando sillas, cuida personas allá donde está. E indudablemente que cuando uno va a un lugar público, a una plaza pública, entiendo que el lugar público marque unas características de puntuación tal, pero que yo haya estado trabajando, pues imagínese 10 años en un sitio privado atendiendo pacientes y me cuente cero, parece un poco... Un poco de chiste, pero bueno, eso ya sabemos que la administración es muy complicada a veces. Ya, bueno, pero que no se hayan hecho cosas no quiere decir que no se puedan hacer. Desde luego, esta Junta está dispuesta a trabajar por ello. Yo lo que no puedo prometer es seguro, pero lo que sí que puedo prometer, y promete este equipo, es que vamos a pelear y que desde luego, lo puedo asegurar, va a ser muy persistente y se nos va a ver. Y luego en la visibilidad, esto de lo que acaba de decir, ¿no? Las cuestiones que hagamos, que se hacen normalmente y trabajamos por y para la ciudadanía, hay que sacarlas hacia la ciudadanía. Sí. No puede ser que se queden, esto ya es casi a veces un poco también de autocrítica, que hacemos muchísimas cosas y el colectivo lo sabe, pero si los ciudadanos no lo sabéis, pues entonces parece que no estamos haciendo. A veces es difícil poner en evidencia de una manera real cómo he estado yo tantos meses cogiendo de la mano a tantas personas que han fallecido, a los que no han podido despedirse, a los que no están... Claro, eso no parece tan fácil como otros números tan objetivos que se calcan estadísticamente, ¿no? La parte humana es más difícil, ¿no? Pero eso es como el daño. Está muy bien cuando a alguien le pegan y llega al hospital y dice, es que mire, tengo un hematoma en el ojo. Cuando a alguien le han pegado emocionalmente, resulta mucho más difícil de poner sí, en tal, es ¿no? un tema bastante complicado, sí. Ese tipo de cuidados, ese tipo de atención, sobre todo es estar al lado de otra persona en esos momentos. Ese es nuestro trabajo porque tenemos sobre todo una base absolutamente humanística, pero bueno, vamos a trabajar por ello y sobre todo contaros a los medios continuamente las cosas. Uno de los verbos que está repitiendo totalmente es el de cuidar a la gente. Sí. Precisamente por cuidar a la gente, la mayoría de las enfermeras, un 80% comentaba, son mujeres. Bueno, tiene mucho que ver históricamente, yo soy historiadora, no sé si lo sabes. Bueno, sí, sí que lo sé. Bueno, pues entonces soy historiadora y a mí me ha llamado mucho la atención siempre en eso que te decía de la mujer. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la carrera de historia y poco después veo una publicación que tal, el trabajo de las mujeres en la historia contemporánea en España. Yo dije, oh, qué bien, voy a encontrarme aquí, a ver, ¿no? Entonces mi gran sorpresa es que las únicas que no se hablan de las enfermeras. Es el colectivo más invisible, ¿no? Muy ligado a que el cuidado, al concepto cuidado, que además está inherente al ser humano desde el principio de todo, ha estado muy ligado a un concepto también de una forma patriarcal, y por decir así un poco machista en cómo se ha hecho la historia, como tal, a que fuera algo que forma parte de la parte, digamos, de lo doméstico, de lo que hace la mujer, ¿no? Lo cual ha contribuido al alargar eso en el tiempo, o hace muchos años, cuando además eran sobre todo los hombres eran médicos, las mujeres eran enfermeras, un poco este tema. Bien, indudablemente eso sí ha hecho mucho en ese aspecto. Yo que llevo formando 30 y tantos años, todavía cuesta esta cuestión de género. Y lo que es muy importante expresar es que cuidar no es una cuestión de hombres o de mujeres, es decir, es una cuestión de personas, porque para cuidar
realmente no se necesita que seas del sexo, del género femenino o masculino. Es decir, son una serie de actitudes y una serie de características o cualidades, etcétera, etcétera, que no van ligadas al género. Esto todavía no ha calado suficiente, porque también incluso a veces cuando algunos hombres, te quiero decir, toman esta decisión, también a veces se tachan otras cosas, cosa que lógicamente no es cierto, y como en todos los colectivos, pues de todo, porque... Hay que acabar con esos prejuicios. Claro, efectivamente, hay que trabajar por eso muy mucho, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente yo tengo un equipo en el que tengo muchos compañeros y, como ellos dicen, estamos con ellas, estamos juntos, y es verdad que luego la profesión se utiliza más el género femenino, pero ellos se sienten totalmente, porque no está en el sentido de lo que hemos dicho, ¿no? Sino que, bueno, a medida que van cambiando también la posición de la mujer a nivel social, y van, bueno, pues ya lo sabemos, es como cada vez que llega el Día de la Mujer todo el mundo recuerda, somos pocas en los cargos, somos pocas en no sé qué, y nos cuesta, indudablemente, pero eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando. Y el cuidado le ha pasado eso, sí. Tiene mucho que ver con que incluso hay muchos estudios de género que lo han ligado al funcionamiento de los hemisferios derecho e izquierdo, diciendo como que el hombre tiene más dominio, o sea, se refleja más el izquierdo. Como igual algo. Que pasaba con las matemáticas, que si se les daba mejor a los hombres por ese lado porque del la parte cerebro. más espacial. Es verdad que la visión integral está en el hemisferio derecho, esa visión como tal, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, puedo decir, en una ocasión hice un estudio y curiosamente no se notaban apenas diferencias, sino que había un equilibrio tanto entre los chicos que había como entre las chicas. No es que dije, bueno, pues hay muchas diferencias. No necesariamente, ningún estudio, yo por lo menos que lo sigo detalladamente, se pone totalmente de acuerdo en que verdaderamente haya profesiones de hombres, de mujeres, no se pone ninguno de acuerdo del todo, porque yo creo que no es una cuestión de género, o sea que, pero bueno, te he llegado con eso. Y otra de las cosas que han cambiado muchísimo en los últimos años, la formación de las enfermeras. A ver, aquí siempre han tenido la fama las enfermeras españolas, enfermeras y enfermeros españoles, de ser los mejor formados de toda Europa. Pero sí que se ha avanzado mucho en el tema de las especializaciones. Antes solamente conocíamos las matronas. Era un tipo muy concreto que tenía una formación especializada. Ahora se quiere avanzar todavía más. ¿Qué nos espera para el futuro? Bueno, pues efectivamente ahí hay una cuestión, mira, muy rápida. 1857, siglo XIX, se crean los títulos de practicante y matrona. Bien, 1915, el título de enfermera en España. En 2015 celebramos aquí los 100 años del reconocimiento oficial. 1952-53, España acababa de entrar en la Organización Mundial de la Salud y deciden esas tres titulaciones que acabo de decir, practicante, matrona y enfermera, unificarlas en una cosa que a todo el mundo le suena: ATS, ayudante técnico sanitario. En el momento que estábamos en España, políticamente, femenino y masculino. Las chicas en internado y los chicos podían ir lo estudiaban en la Facultad de Medicina. Con los ATS se crean numerosas especialidades. Entonces, matrona, que estaba suelta atrás, si recuerdas, se unifica aquí, y esa especialidad se crea en ATS, y se crean muchísimas de las especialidades, muchísimas especialidades en enfermería. El siguiente paso importante para la enfermería española se produce en 1977, que es cuando nos integramos en la universidad. Ahí ya empezamos a ser diplomados universitarios, ¿bien? Y entonces algunas especialidades, hubo un decreto que no llegó a desarrollarse, y matrona siguió porque hubo una sanción de Europa porque estaban sin formarse matronas. Bien, eso a grandes rasgos, así contado. Y luego ya en 2005 se aprueban las especialidades que tenemos en este momento, y que son no solo la de matrona, claro, efectivamente, sino matrona, salud mental, que además estas dos son las únicas que de momento tienen adscripción al puesto de trabajo, porque lo que llevamos reclamando no solo que hay especialidades, porque la gente estudia 4 años, hace leer y tal, sino que haya una adscripción, ¿no? Enfermería familiar y comunitaria, enfermería infantil y de la adolescencia, enfermería de salud laboral, es decir, o sea que tenemos, y queda de cuidados especiales, enfermería geriátrica, que no lo había dicho, cuidados especiales, que es la que no se ha desarrollado y es la que ahora indudablemente habría sido importante, ¿no? Entonces,
Lo que están trabajando ahora realmente está trabajando mucho es en que realmente no solo cae la especialidad, sino que lo que no puede ser es que yo imagínese que haya estudiado una especialidad infantil, por poner un ejemplo, y esté trabajando en cuidados intensivos. ¿Qué pero pasa? no pediátricos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es perder recursos y perder dinero. Un profesional que le tienes bien formado en esto, o de geriatría en no sé dónde, vamos a ver, esto no tiene ningún sentido. Y esto también es un trabajo que aquí la Junta anterior hizo un trabajo excelente, quiero decirlo aquí, muy orgullosa de la Junta anterior y de su presidenta Rocío Cardeñoso, y quiero decirlo, consiguieron que se pusieran en marcha las unidades docentes de las especialidades que no estaban. Ahora lo que nos queda es que haya una adscripción real al puesto de trabajo con un reconocimiento económico real, porque curiosamente salud mental hay que tenerla de salud mental, pero no hay un reconocimiento económico como el que tiene, por ejemplo, las matronas, que está muy bien. Muy importante. Ya un último tema muy brevemente, 30 segundos, porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de comentarlo. Hay un problema desde la base, desde la infancia, con toda la educación en salud. Sé que se puso en marcha esos programas de enfermería escolar, pero no están llegando a todos los centros. Todavía hay muchos centros que carecen de una enfermera. Sobre todo, no estamos hablando de un cuidado de si un niño se hace daño a la rodilla, estamos hablando de una educación en general. ¿Va a ser posible implantarlo y seguir expandiendo este programa? Muy brevemente ya. Muy brevemente, es una apuesta en la que nosotros estamos absolutamente, comprometidos, porque no se puede seguir sin tener enfermera escolar en los centros y los institutos. No se puede hablar de la ley del juego, de la violencia, de las drogas, de no sé qué decir, no de los problemas. Empecemos a hablar, que lo acabas tú de decir muy bien, de trabajar con los niños y adolescentes en hábitos de vida saludable para prevenir conductas de riesgo y para hacer que luego no tengamos que gastarnos dinero a nivel sanitario o tal, en cuestiones que podíamos haber evitado si se pusiera en marcha la enfermera escolar. Esta Junta de Gobierno va a pelear por eso, desde luego. Pues muchas gracias, Marielu Fernández. Ahora sí, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero muy interesante esta entrevista. Te deseamos mucha suerte porque tienes muchísimo trabajo por delante todavía. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado viendo desde sus casas. Nos despedimos, pero volveremos la semana que viene. En este caso, el próximo martes el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche. Vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar el área sanitaria, el área de salud a un lado y nos vamos hasta la Filmoteca Regional de Cantabria. Será el próximo miércoles.